mediación y moderación. Muy bien, ya estamos en las postrimerías de la clase. Vamos a hablar sobre un fenómeno que en mi experiencia es donde más se ha centrado mi investigación en cuanto a la metodología y el tipo de investigación que yo he estado haciendo en los pasados años. A veces nosotros, como ustedes saben, en la clase anterior queríamos predecir un fenómeno, ¿ok? Donde teníamos un grupo de variables, una o más variables, y queríamos predecir una variable dependiente, ¿ok? Pero esto es una función lineal. Esto ustedes lo vieron en noveno grado, en el segundo semestre de noveno grado, donde y es la variable dependiente, a es la constante o el intercepto, bx1, bx2, bx3 es tantos predictores como yo quiero, yo tenga, y el error, ¿ok? Y yo lo que quiero ver es cuánto cada uno de estos predictores me explica de la variable dependiente, aporta a la variable dependiente. Es decir, ¿se acuerdan la analogía de la mesa que usamos? Sí. La analogía de la mesa, que vamos a levantar una mesa y lo hablé aquí. Este que está aquí es fuerte, este es menos fuerte y este es el más fuerte. ¿No lo dije aquí? No. Ok. En regresión, suponiendo que nosotros tres vamos a levantar la mesa. Kiara es la más fuerte de todas, Shirley le sigue y yo soy el más flojo. ¿Quién va a poder levantar la mayor cantidad de peso? Kiara, exactamente, ¿verdad? Por lo tanto, el coeficiente de regresión de Kiara va a ser más alto, ¿verdad? Le sigue el de Shirley y a lo mejor el mío es hasta negativo. Lo que yo quiero en regresión es ver cuánto cada uno de estos predictores, en este caso, ¿cuántos predictores tenemos? Dos. ¿Ok? Cuánto cada uno de estos predictores me predice para crear un modelo para explicar la mayor cantidad de varianza posible. La varianza explicada es el R cuadrado. Bien. Pero los fenómenos, sobre todo los fenómenos psicológicos, tienden a ser multivariados. Por consiguiente, yo puedo establecer relaciones que van más allá de ver cuánto me aporta cada uno de estos predictores a la variable dependiente. Yo puedo ver qué pasa con estos predictores cuando entra otro predictor a la ecuación. Vamos a hablar primero de lo que es moderación. A mí me gusta usar representación gráfica para explicar las relaciones entre las variables. Se me hace mucho más fácil. La moderación ocurre cuando una variable gracias. Ok, la moderación ocurre cuando yo tengo una variable X que me predice una variable Y y tengo una variable MO, que llamamos moderador, que afecta esa relación. La afecta. Puede aumentarla, disminuirla o incluso cambiar la dirección. La moderación va a trabajar con magnitud.
Ejemplo. Aquí. Buenas tardes. La moderación es la combinación. Esto yo di un preview de esto. Es X multiplicado por M. Moderación e interacción es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Moderación e interacción. Exactamente el mismo concepto. Clásico ejemplo que yo uso. No llego a casa, mi esposa se molesta. Esa relación puede o no puede que no sea significativa. Va a depender de ciertas condicionantes. Y aquí hay una variable que es la variable moderadora, que es tiempo, que va a aumentar o disminuir esa relación. El efecto de interacción, efecto de moderación, que es lo mismo, es la combinación, es el producto. ¿Saben lo que es un producto? ¿Resultado de algo? Cuando quiere decir producto. El resultado, pero es en algo específico, una operación matemática bien específica. Es la multiplicación. Eso es materia de cuarto grado. La interacción es el producto de no está multiplicado por tiempo. Interacción del producto. No. La interacción es el producto de la multiplicación de esta variable no está en casa por tiempo. Y van a haber tres posibles condicionantes. Digo, pueden haber más. Esto se utiliza, podemos tener moderación con variables categóricas, que esa no la vemos aquí, pero sí la vemos en estadística avanzada. Y moderación con variables continuas. Las preguntas de investigación en moderación, por lo regular, es cómo afecta la variable moderadora la relación entre la variable independiente y dependiente. ¿Okay? ¿Cómo influye? Y en el caso de somos psicólogos industriales organizacionales, nosotros lo que vamos a buscar es, si ese moderador afecta, ¿cuál va a ser nuestro centro de intervención, nuestro foco de intervención? ¿La independiente o el moderador? ¿El moderador? Probablemente en el moderador. A lo mejor tenemos espacio de intervenir en el independiente y en el moderador, pero el moderador me está diciendo, esta relación va a afectar esta variable va a afectar esa relación. Okay. Si, por ejemplo, yo sé que la sobrecarga de trabajo afecta el burnout de los estudiantes, pero el apoyo disminuye significativamente, esta es la palabra clave, aquí todo tiene que ser significativo. Ya sabemos que si usted tiene mucho trabajo se puede quemar. Y esa relación es significativa. Pero cuando usted tiene a alguien que le da la mano, esa relación disminuye. Y disminuye bastante. Okay. En la clase de métodos de investigación yo tenía a los estudiantes haciendo una investigación, una propuesta, elaborando un póster y haciendo una presentación. Todas esas cosas las tenían que hacer en un semestre y analizar un artículo y presentar una modalidad. Es un semestre intenso. En el segundo semestre de la maestría, que yo le dije que si usted termina ese semestre, termina el doctorado. Los estudiantes en la última semana de clase estaban reventados. Alguno que otro se había dado de baja también. Y yo dije, ¿qué yo puedo hacer
para que los estudiantes no se quemen tanto en la clase. Pues, ¿qué yo hago? Busco la literatura sobre el burnout académico. Y la literatura me dice, mira, cuando tú tienes una fuente de apoyo, ya sea dentro o fuera de la organización, eso hace que tu agotamiento psicológico disminuya mucho. Pues, ¿qué yo hice? Elaboré el proyecto de mentores. Los estudiantes que están en doctorado, haciendo su práctica de investigación, van a servir de mentores a los grupos de investigación. En este caso, el año que viene van a haber 8 grupos de investigación en la clase de métodos de investigación. No es lo mismo pasar el Niágara en bicicleta uno solo que alguien que te vaya diciendo cuál es la mejor ruta por el Niágara. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se ha visto? Una lástima, no tengo datos de eso, sería bueno ponerlo a prueba. Cuando hay mucha involucración en el proceso de consultoría, es decir, los mentores van a ser consultores de ustedes, van a ser sus consultores, pero en la relación de consultoría es una relación unidireccional o bidireccional. ¿Bidireccional? Bidireccional. Ustedes como grupos tienen que tener un mínimo de 3 interacciones con los consultores. ¿Qué esa interacción puede ser? Un WhatsApp, una llamada telefónica, un email, una reunión, un Skype, whatever. You choose. Un mínimo de 3. Y tienen que estar documentadas. Pues, ¿qué es lo que yo he visto? Cuando hay mayor implicación de ambas partes, de los estudiantes y del consultor, el burnout de los estudiantes es casi ninguno. ¿Ok? Se disminuye, pero bien grande. Al contrario, cuando hay poca interacción de los grupos con el consultor, tiende a aumentar el burnout de los estudiantes y la insatisfacción con el proceso de consultoría. ¿Okay? Por ejemplo, el profesor Adam Rosario fue un semestre mentor y Adam religiosamente todos los miércoles se reunía con su grupo de estudiantes a ver dónde estaban, y el trabajo de ellos fue prístino. Hubo otros 2 grupos donde no se reunían necesariamente todos la semana, pero sí tenían comunicación frecuente, continua, y había una buena calidad en la comunicación. Ahora teníamos otros grupos donde la comunicación, o sea, se contactaron al mentor el primer semestre, la primera semana, no volvieron a contactar al mentor más nunca. Hubo un estudiante que le pidieron al mentor algo que el mentor entendía que no era su responsabilidad. Porque el mentor no le va a hacer el trabajo a usted. El mentor va a ayudarle y proporcionarle ayuda, apoyo, a lo mejor guiarlo un poco o generar, que esa es la mejor función, generar múltiples cuestionamientos para que usted lo ponga a pensar. Eso es lo que va a hacer un buen consultor. No le va a dar la solución a los problemas. Lo que va es a co-crear con usted. Vamos a preguntar, a hacer preguntas para que usted sepa cuál es la necesidad del cliente, que el cliente se dé cuenta de cuál es su verdadera necesidad y de ahí buscar una solución. Yo le digo a Mikey, tengo este problema con la computadora. ¿Qué es lo primero que me pregunta Mikey? ¿Qué le pasa a la computadora? Pues mira, la computadora no responden a cada rato. ¿Le diste restart? Sí. ¿Instalaste algún programa nuevo? No. ¿Vaciaste el recycle bin? No. Trata eso. Estamos en un diálogo. Si yo pongo a prueba lo que él me dice y no funciona, él dice, no, pues vamos a buscar acá. Y él empieza a identificar.
Y eso es súper técnico. Eso es súper técnico. Pero él tiene que tener una información para poder actuar. Eso es lo que hace un buen consultor. Establecer patrones de diálogo para crear el ambiente para atender la necesidad que tiene o que cree que tiene el cliente. Por consiguiente, ¿qué fue lo que vimos? Que este apoyo disminuye significativamente el burnout de los estudiantes. Y he tenido de todo. He tenido estos estudiantes que le pidieron algo, le mandaron el trabajo a la mentora el día antes de la fecha de entrega. Y en la primera reunión, el mentor con ustedes, lo primero que deben de hacer es establecer cuáles son los acuerdos de colaboración. Es más, lo primero que debe hacer un grupo antes de empezar a trabajar es establecer cuáles son las expectativas y qué es lo que yo espero de mis compañeros de trabajo y qué ellos esperan de mí. Y si eso puede estar escrito y firmado, mejor. Porque ahí es donde usted le dice, si Wanda está picando fuera del hoyo, Wanda, venga para acá. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros acordamos de que el trabajo lo íbamos a... Tú no vas a decir, no entregaste el trabajo. ¿Qué pasó? Ah, mira, que pasó esto. Ok, ¿qué podemos hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Y una pregunta. Siempre una cuestión. Siempre manténgase en la pregunta. Cuando usted se mantiene en la pregunta, la otra persona tiene que dar explicaciones. ¿Ok? Pues entonces, esta consultora estuvo hasta las 3 de la mañana y dijo, ya yo me tengo que acostar. Y le dijo, miren chicos, aquí le envío lo que revisé, estuvo hasta las 3 de la mañana, Claro, no puedo más. Ya no puedo más. Y una de las muchachas del grupo, ellas tenían el grupo con la mentora, un grupo de WhatsApp con la mentora, porque la tenían a la mentora en el grupo de WhatsApp y ya a las 2 horas que estaba pip, 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 ella lo puso en mute. Y dijeron, mira, no, creen un grupo conmigo y trabaja en un grupo con ella. Pues una de las muchachas escribió, no puedo con ella, pero lo escribió. En donde lo vio la mentora. En donde lo vio la mentora. O sea, son esas cosas que... Y eso es una relación bidireccional. ¿Ok? Pues esto es un ejemplo de moderación. Cómo el apoyo del mentor disminuye ese estrés, disminuye esa quemazón. Esto es la combinación de apoyo con sobrecarga de trabajo. ¿Y cuántas combinaciones podemos tener nosotros aquí? Pues mira, tenemos alto apoyo, alta sobrecarga. Bajo apoyo, alta sobrecarga. Bajo apoyo, baja sobrecarga. Tenemos 4 condiciones. ¿Ok? Alto apoyo y alta sobrecarga. ¿Qué ocurre? Ya lo Israel también. Amortigua el golpe. Sí. Vamos a ver. Miren cómo se ve gráficamente. Y esto cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, diablo, ¿qué rayos significa esto? Después usted lo ve y dice, esto es lo que significa. Vamos a usar 2 cosas. ¿Alguien tiene un Magic Marker que no sea ni negro ni rojo? No, yo no sé si tengo. Es que con... No, negro. Negro. Este es el plan. La variable y, esto es estrés. ¿Ok? Y aquí tenemos. ¿Cuál es el moderador? Apoyo. Al apoyo. Y burnout es la otra variable. Este es burnout, estrés, este es estrés y esto es sobrecarga. Baja, Ok, sí, puede. alta. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay baja sobrecarga y bajo apoyo? Pues esperaríamos que el burnout estuviese más o menos por aquí, ¿verdad?
Ujú. ¿Qué pasa cuando hay alta sobrecarga y bajo apoyo? Pues el burnout debe estar Arriba. más arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay baja sobrecarga y alto apoyo? Poco bueno. Hay Poco. poco burnout. ¿Qué pasa cuando hay alta sobrecarga pero alto apoyo? No hay bueno, poco bueno. Hay un poquito menos de burnout. Ok. Si unimos estas dos líneas, efecto de interacción. ¿Qué pasa cuando es? ¿Dónde es que la línea es más alta? Alto apoyo, alta sobrecarga y bajo bajo apoyo. Alta sobrecarga y bajo apoyo es donde hay mayor burnout. Ujú. Baja sobrecarga y bajo apoyo, Intermedio. menos que acá. Ok. Pero donde menos burnout hay es donde hay bajo sobrecarga y alto apoyo. Ujú. Y aquí es alta sobrecarga y alto apoyo. Aquí hay menos que aquí, pero hay más que aquí. Ok. Efecto de interacción. Efecto de interacción. Lo que hace el apoyo es disminuir la relación entre la sobrecarga y el burnout. Eso es efecto de interacción. Gráficamente, ¿cómo se ve? Ya lo vimos. Esto se ve así. Esto es, yo no estoy en casa, mi esposa se molesta. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy en casa a las 9 de la mañana? A lo mejor no está molesta. ¿Qué pasa si yo no estoy en casa a las 5 de la tarde? Pues a lo mejor no está molesta. ¿Qué pasa si yo no estoy en casa a las 9 de la noche? A lo mejor está molesta. Ujú. ¿Qué pasa si no estoy en casa a las 5 de la mañana? Va a estar bien molesta. Eso es divorcio. Eso no es posible, eso no es casi, eso es totalmente probable. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que a medida que va aumentando el Tiempo. El tiempo. tiempo, iba a decir una palabrota, la molestia o incomodidad de mi esposa va en aumento. Es decir, el tiempo modera esa relación, el tiempo aumenta esa relación. En la ecuación de regresión, así es como se descompone, esto es la constante, que eso sigue siendo regresión. ¿Ven por qué yo primero tengo que hablar de ANOVA, después correlación, después regresión, o después de hablar de interacción y moderación, mediación y moderación? El efecto de no estar, Y no estoy molestia de mi esposa. BX1 es No estar en casa. no estar en casa. Con tu permiso, ya no estás molesto conmigo, falta más que una. Ya ves, efecto de interacción, ¿ves? A medida que me reducen el número de computadoras dañadas, disminuye la molestia. Nada. Es que es el 25 con hemos 25. Chévere. Hay un mouse que faltaba, creo que estaba cortado, de esa de atrás. Faltaba un mouse, salud. Salud. Me gana de la mesa. Si no me equivoco. Esa. Era, creo que, si no me equivoco, era una de esas dos, que el mouse aparecía, ahí había un mouse, pero cuando el estudiante lo movió se quedó con el cable en la mano. Ah, tengo que chequear ahora. ¿Ok? Pues esto es, yo no estoy en casa, ¿cómo afecta el que ella esté molesta? Ujú. Ahora que no estoy en casa, ¿cómo incide en que ella no esté molesta? Y el producto, es decir, la multiplicación de yo no estar en casa por la hora en que ocurre. Eso es corrido. Es como que es corrido. A más B, y era. Sí, lo que pasa es que no me cabía aquí. ¿Y Esto y es- eso es un negativo, lo que está debajo de la Y, o es que No, le esto trazo era una que línea? estaba Ok. señalando. Eso es lo que estaba tratando de... ¿Ok? BX1 multiplicado por BX2. Más el error. Ese mismo era. Ese. Ya se la monté. ¿Ya está? Ah, chévere. ¿Y cuál es la?
Dime tú, ¿cómo se llama eso lo El ves? intercepto. El intercepto constante. ¿Pero qué sería? En El este valor caso. que obtiene esta variable cuando todo lo demás es cero. Usé el ejemplo de la clase o el ejemplo de los discos. ¿Cuántos discos voy a vender si no pongo un solo dólar en publicidad? Ok, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esto y el efecto de interacción, si es significativo, y eso es que el p-value sea igual o menor de 0.05, estamos hablando de un efecto de interacción significativo. Ujú. ¿Ok? Si el p-value de este predictor, porque esto se convierte en una variable, esto es la combinación de esto por esto. Si este predictor, en la combinación de esos dos, no es significativo, no estamos teniendo un efecto de interacción. Ahora, yo puedo tener un efecto de interacción. Estos son los efectos principales. El efecto principal es, yo no estoy en casa y tiempo. Eso es el efecto principal, el ingrediente principal de su cóctel. ¿Qué pasa? En regresión múltiple, si el efecto principal no era significativo, ¿qué hacíamos? Lo sacábamos de la ecuación, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Esto es una regresión múltiple. Hasta aquí, sin este efecto de interacción, es una regresión múltiple. Ujú. Si había uno de los predictores que no era significativo, lo eliminábamos, corríamos de nuevo el análisis y se quedaba fuera. ¿Se acuerdan de eso? Si yo tengo un efecto de interacción y alguno de los efectos principales deja de ser significativo, ¿se queda o se va? En este caso, se queda. Se queda. ¿Por qué? ¿Te gusta la Coca-Cola? ¿Sola? Sí, ¿Te gusta el ron solo? sí. Solo, sin nada. Pachot, nada más. Pasión. ¿Te gusta la combinación de ron con Coca-Cola? Sí. Pero para tú tomarte un ron con Coca-Cola, ¿qué tienes que tener? Ron y Coca-Cola. Ron y Coca-Cola. Ujú. Si usted si usted no le gusta el ron solo y Uno de los elimina, ingredientes. alteras este efecto. Ok. Aun cuando el efecto principal deja de ser significativo, siempre, y en estadística hay poco siempre, pero cuando es siempre, aunque el efecto principal deje de ser significativo, se queda en la ecuación de regresión. Siempre. Siempre. Si no lo hacemos, estamos creando un mal modelo. Usted se puede comer un hot dog con chili sin hot dog o sin chili. Usted tiene que tener hot dog y chili. Usted se puede tomar un Cuba Libre sin Coca-Cola o sin ron. Tiene que tener Coca-Cola y ron. Por consiguiente, aun cuando a usted le gusta, por ejemplo, otro ejemplo de interacción. ¿A usted le gustan los chitos? No. ¿Te gustan los chitos? Imagínate que te gustan los chitos. Siga con el ejemplo. No de la Ley Barbecue. ¿La qué? Lay's Barbecue. Ley Barbecue. Ok. Ley, que no te gustan los chitos de verdad. Wow, Shirley. Eso no me lo esperaba. Yo tampoco conociéndola. Ok, pues, por ejemplo, las Ley Barbecue. ¿Te gustan las Ley Barbecue? ¿Te gustan las Nutella? Demasiado. ¿La qué? La Nutella. Ah, sí. Pero a quien no le gusta. ¿Te gustan las Ley Barbecue metidas en Nutella? La ley clásica. No me digas eso. Uy, no. Las Uy, ley no. clásicas con Nutella, eso es lo mejor que hay en el mundo. Las Ley Ley clásicas. clásica. Pero las de barbecue, ¿te gustan con Nutella? No las he probado. No he intentado eso. Es muy probable que... Eso te es un guste. efecto de interacción. Cuando usted se toma un medicamento y le dicen no tome alcohol, ¿por qué le dicen eso?
Porque multiplica el efecto. Puede multiplicar el efecto o lo puede Reducir. considerablemente. reducir. Y eso se conoce como efecto de Ay, no sé, no me acuerdo. lo que estamos viendo, interacción. Interacción. Interacción, efecto de moderación. Ujú. Efecto de moderación. De hecho, yo puedo tener dos efectos principales, que esos modelos son los más guapos, Ujú. donde los dos efectos principales no son significativos. Pero cuando usted lo combina, sí son significativos. Ok. Ejemplo, si usted agita la glicerina, ¿pasa algo? No. No. Si usted agita el nitrógeno, ¿pasa algo? No. Si usted combina el nitrógeno y la No. glicerina y lo agita, ¿qué va a pasar? Efecto de interacción. El caso mío me ha pasado en dos ocasiones. Una no fue tan mala, la otra por poco me muero. ¿Saben el jabón Dove Sí. de hombre? Está uno azul y uno verde. Yo me estaba bañando con el verde y se acabó. Yo me había bañado con el verde y nunca me había dado alergia. Me había bañado con el azul y nunca me había dado alergia. La combinación. Cuando hice así, que lo mezclé los dos, colorado pero como un abayar. Y yo, ¡ah! Efecto de interacción. El efecto principal del Dove verde no me da la alergia. La variable dependiente aquí es alergia. Ujú. Aquí no me da alergia. Aquí no me da alergia. Combinación de ambos, alergia. Como, Ok. como el medicamento de... El otro ejemplo es cataflán. La variable dependiente aquí es shock anafiláctico. Cataflán, Tylenol artritis. Me tomé el Tylenol artritis, no me dio Nada. el shock anafiláctico. Me tomé el cataflán, no me dio el shock anafiláctico. El día que se me ocurrió tomarme el Tylenol artritis con el cataflán, ¡pum! Shock anafiláctico. 5 minutos para llegar al hospital. Dios mío. Shock anafiláctico donde yo estuve una vez en una ocasión 8 horas en coma en un accidente de tránsito y yo no vi la muerte tan cerca como ese día. Y a 5 o 6 días, a una semana de haber pasado el huracán. Y me acuerdo que yo estaba durmiendo y me empezó un picor desesperante en el cuerpo. Desesperante. Me levanto, me voy a meter a bañar y yo dije, déjame tomarme 2 Benadryl Por si acaso. por si acaso y me meto a bañar. Cuando me meto a bañar, que abro la ducha, siento que el cuello se me empieza a apretar, como si me estuviese agarrando a alguien y apretándome el cuello donde yo no podía Cerrándole la respirar. tráquea. La tráquea se estaba inflamando. A medida que la tráquea se inflama, ¿qué reduce? Sí, La circulación de aire. Ujú. Y el pecho, yo sentía que me iba a volar el corazón. Y dije a mi esposa, llévame al hospital. Más, llévame al hospital. Yo me caí, me rajé la cabeza y me dijo, vamos al hospital. Y dije, no voy a ir al hospital. Cuando yo le dije, llévame al hospital, ella dijo, se Sabía está que era muriendo. urgencia. Algo le está pasando. Llegamos al CDT de Toa Baja, estaba cerrado. Y del CDT de Toa Baja a San Pablo nos tardamos 5 minutos. Cuando estábamos doblando, yo sentí que me iba, porque ya el flujo de oxígeno oxigenación ya, bien, sí. era poco. Cuando me bajo, cuando llegamos a esa emergencia que me dice, ¿tú puedes caminar? Yo le hablo que sí, salgo, y no había nadie. Di 2 golpes en el cristal, y salió un señor, y le dije, shock anafiláctico, no puedo respirar. Eso fue lo único que me salió. Wow. Y ahí me tomaron la presión, 157/100. Y la saturación de oxígeno, en ese momento empezó a hacer el efecto el Benadryl. Y entonces ya estaba pudiendo respirar. Y cuando usted se está quedando sin aire, el instinto es hiperventilar. Yo me acuerdo que yo dije, si yo hiperventilo, disminuyo la cantidad de oxigenación. Sí. Entonces me puedo ir Más rápido. mucho más rápido. Ujú. ¿Qué yo hice? Yo eché la tráquea para atrás lo más que pude y para tratar de forzar de que no se cerrara por completo. Si se cierra por completo es cuestión de... Ese día yo nací de nuevo.
¿Ok? Efecto de interacción. Efecto de interacción. El p-value de aquí sería no significativo, pero este p-value sería muy significativo. Significativo. Muy significativo. ¿Dónde yo rebajo más? Si como bajo en calorías o si hago ejercicio. La combinación de Probable. las dos. Exactamente. Cuando combino, rebajo más haciendo ejercicio y comiendo bajo en calorías, tiendo a perder más peso. Efecto de interacción. ¿Ves cómo es? Claro, y el efecto de interacción tenemos 4 posibles combinaciones. Baja independiente, bajo moderador, bajo independiente, alto moderador, alta independiente, alta moderador, alta independiente, bajo moderador. 4 condiciones, como si fueran 4 grupos. ¿Ok? Eso es Baja independiente, baja moderador. Alto independiente, baja alto moderador. independiente, baja moderador. Alto y alto. Alto independiente, bajo moderador. Y después al revés. Alto moderador, bajo independiente, sí. ¿Ok? Por tanto, como les dije, una variable independiente, entonces después de toda esta explicación, una variable moderadora es aquella que afecta la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Puede cambiar la fuerza e incluso la dirección de la relación. Y es el efecto combinado de la multiplicación de la variable independiente por la moderadora. Por eso cuando yo les dije en la clase anterior, cuidado, si usted está sobrepeso, tiene riesgo a tener una enfermedad cardíaca. Si usted fuma, usted tiene riesgo para desarrollar una enfermedad cardíaca. Cuando usted fuma y está sobrepeso, ese riesgo se suma. Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Por consiguiente, estamos aumentando exponencialmente el riesgo de un ataque cardíaco. Así es como se ve gráficamente el efecto cuando queremos presentar un modelo de moderación. Predictor, dependiente, moderador. ¿Ok? Los moderadores también pueden ser categóricos. En el caso de, ¿se acuerdan? De la clase pasada hablé de género y raza. La variable dependiente era dinero. ¿Quiénes ganan más? Hombre blanco, hombre negro, mujer blanca, mujer negra. El hombre blanco, seguido por hombre negro, seguido por mujer blanca, seguido por mujer negra. ¿Ok? El efecto de interacción. Aquí combinamos y multiplicamos la variable género por la variable raza. ¿Ok? Efecto de interacción también, efecto de moderación. Por ahí los moderadores son categóricos. Y los moderadores categóricos son chulísimos también. Miren, aquí tenemos el caso de qué sucede cuando los niños juegan. ¿Cómo afecta los rasgos insensibles la relación entre el tiempo que los nenes pasan jugando y cuán violentos son los nenes? ¿Ok? Pues miren, esto ha traído mucha controversia porque se sabe que los juegos violentos tienden a tener a desarrollar unas destrezas visuales y motoras mayores que los juegos que no son violentos. Pero ¿qué sucede? Dicen, los juegos violentos hacen que los nenes sean violentos. No necesariamente. No necesariamente.
si el niño es insensible ante el dolor ajeno, eso sí podría afectar la relación entre el tiempo que están los nenes jugando y los rasgos de violencia, si son violentos o no. Profesor, en la clase que estamos tomando de teoría de aprendizaje estábamos hablando de bandura y precisamente se estaba hablando que a mayor exposición a la agresión, mayor probabilidad de evento. Eso aprendizaje social. Sí, Aprendizaje social. Sí, aprendizaje social. ¿Cómo en cierta forma este modelo pudiera explicar o contradecir esa...? Este modelo lo que te está diciendo, este modelo lo que hace es validar los estudios de bandura. Ok. Pero aquí lo que sucede es que el efecto aquí, el moderador, es que el niño sea insensible ante el dolor ajeno. Ok. Te voy a dar añade esa variable. Esa variable puede disminuir o aumentar esa relación. Caso de industrial. El empleado de la milla extra siempre ha sido altamente valorado por las organizaciones. Y aquellos empleados que están bien engaged con su trabajo tienden a dar la milla extra en la organización. Sin embargo, el tú dar la milla extra en la organización, quedarte más horas en tu trabajo, hacer trabajo extra, puede generar conflictos en familiares. La familia, exactamente. ¿Qué es lo que hizo Jonathan Halpers-Lidl? Profesor él es holandés. Él quiso poner a prueba un modelo donde quería ver si los empleados que estaban más engaged daban la milla extra y si esa milla extra generaba conflicto en la casa. Y él encontró que hay una variable que es ser consciente, la concienciación es estar consciente de las responsabilidades que yo tengo tanto en el hogar como en el trabajo, y lo que encontró es que la concienciación disminuye significativamente el conflicto trabajo-familia. Y que la persona tenga conciencia de que hay una familia que le está esperando. Okay. Eso es un efecto de moderación. Actually, es una mediación moderada. Engagement genera ciudadanía genera conflicto, pero cuando hay altos niveles de concienciación disminuye ese conflicto. ¿Ok? Si los rasgos insensibles son un moderador, lo que entonces estamos diciendo que los rasgos insensibles van a afectar la magnitud o dirección de la relación entre el tiempo que pasan los niños jugando y la agresividad. Cuando la línea está flat, eso significa que la relación es baja o ninguna. Línea roja significa aquellos niños que no presentan rasgos insensibles. La variable dependiente es agresión. Esto es horas que pasan jugando videojuegos. Aquí tienes este niño que se pasó, 4 horas, presenta bajitos niveles de agresividad. Y aquí tenemos, los puntos rojos son los niños que no tienen rasgos insensibles y los puntos verdes, niños que tienen rasgos insensibles. ¿Qué pasa con la línea de azul? Se va subiendo, ¿verdad? Sí, va en ascenso. Está en ascenso. A medida que aumentan los rasgos insensibles, ¿qué aumenta? Y las horas de juego, ¿qué aumentan? El nivel de agresividad. La agresividad. Esta interacción, esta moderación, es muy probable que sea significativa. ¿Qué pasa aquí? Aquí tienes los niños que tienen bajos niveles de insensibilidad, bajas horas jugando y agresividad. Pues mira, es casi igual que aquellos que tienen. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, la insensibilidad aumenta. ¿Qué pasa también? Aumenta también la agresividad. Este gráfico es un poquito más complicado de entenderlo, pero aquí tenemos baja insensibilidad, mediana insensibilidad y alta insensibilidad. Aquí
las líneas tienen la misma inclinación en las tres. Eso significa de que aquí no hay efecto de interacción. La inclinación es la misma. Porque serían paralelas. Son paralelas no coincidentes. Ok. Son paralelas no coincidentes. Pero ¿qué pasa aquí? Esto es agresividad. Ujú. Cuando la insensibilidad es baja, la agresividad es más baja. Disminuye, ajá. Cuando la insensibilidad es moderada, media, ¿qué pasa con la agresividad? Empieza a aumentar un poco. ¿Y qué pasa cuando la insensibilidad es alta? Se Aumenta, dispara sí, la más arriba. agresividad. Ok. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo y aumenta la insensibilidad, ¿qué pasa? Aumenta la agresividad. Estos modelos a mí me fascinan. Los modelos de moderación. Primero porque es más fácil encontrar una mediación que una moderación. Pero tú ver cómo una variable puede afectar, y lo que estamos buscando es que afecte significativamente esa relación. Claro, encontrar el dato estadístico es una cosa. ¿Dónde es que está difícil pelar la gata? En explicar por qué. Ujú. Porque aquí, cuando son bajos, no hay agresividad. Aquí, cuando son medios, hay agresividad. Y cuando son altos, Se hay dispara. más agresividad. Claro, la persona es capaz de no empatizar con el otro. Y como le importa un pito el sufrimiento del otro, es mucho más fácil Claro. entrarle a cantazo. Yo conocí a una persona. Eso es lo bonito de tener amistades diversas. Este muchacho había estado en malos pasos y él le pagaban por darle una pela a otra persona. Y yo le dije, ¿cómo tú puedes caerle arriba a una persona que en tu vida te ha hecho algo? Es más, que probablemente tú ni lo conoces. Y sacas el valor para entrarle a cantazo. Porque a lo mejor el otro es más grande que tú, o a lo mejor es más chiquito pero es más bravo. ¿Ok? Y su respuesta a mí me parece fascinante. Me dijo, yo lo que empiezo es a cuquearme. ¿Qué es cuquearte? Yo empiezo a pensar todas las cosas malas que me han hecho a mí otras personas. Y Se las empiezo repito. yo a encabronar. Y llega el punto donde cuando estoy yendo para allá, voy... Ciego. O sea, él va, olvídate, él va, ¿qué está haciendo? Alterando su estado emocional, ¿para qué? Para justificar lo que va a hacer. No, para justificar, no, para sacar el valor, para hacerlo. Ok. Aumenta el efecto. ¿Ah? Ya aumenta el efecto. Claro, porque ¿qué es lo que él está haciendo? Artificialmente, él está generando una emoción a partir de eventos pasados para poder ser agresivo y caerle arriba al otro. ¿Ok? ¿Usted cree que alguien cuando va a a cometer una fechoría no le asusta? Pues probablemente si la insensibilidad es bien alta, a lo mejor ya no se acostumbra. Pero llega el momento donde... Uf. Hermano, ¿usted alguna vez se ha copiado un examen? Yo en intermedia... Y la primera vez que usted lo hace es como que... si me cogen. A ver que me cogieron y yo dije, ya, no voy a hacer. Se acabó. Ya. Ya no era. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen los con artists? Regulan la emoción de tal forma que eso es una capacidad brutal. Brutal. ¿Ok? Es eso, moderación. Moderación. Alteras tu estado emocional para potenciar una conducta, en este caso la agresividad. ¿Ok? Así es como se ve gráficamente. Y eso es lo que va a hacer, es que esto es lo que dice aquí. Aquí tenemos agresión, el intercepto,
horas de juego, insensibilidad y la combinación de insensibilidad por horas de juego, más el error. Míralo acá. Predictor, moderador y la combinación de predictor y moderador. ¿Ok? Hay momentos donde hay variables que te pueden dar un valor que no sea interpretable. Por ejemplo, en el caso, les recomiendo que lean el capítulo, en el caso de si tú quieres ver cómo la variable dependiente sea pulsaciones. Si la insensibilidad altera las pulsaciones a la medida que el niño está jugando. A lo mejor te da un valor negativo en la constante. Claro, un valor negativo en la constante en pulsaciones no tiene sentido porque usted no puede tener pulsaciones negativas. Lo que hace el sistema es centrar las variables, es decir, restarle la media a cada una de las variables. La media a cada uno de los predictores, la media de horas jugadas, la media de rasgos insensibles. Y después lo multiplica. Eso se llama centrar las variables. ¿Ok? Por tanto, el efecto combinado de la variable 1 por la variable 2 es interacción o moderación. Interacción y moderación es lo mismo. Miren, ¿dónde se establecen los valores bajos, medios y altos? Que yo les dije, ¿qué pasa cuando el moderador es bajo? ¿Qué pasa cuando el moderador es alto? ¿Qué pasa cuando el moderador es promedio? Lo que utiliza son las desviaciones estándar. Va a buscar los valores de una desviación por encima y una desviación por debajo. ¿Ok? Y va a ver qué ocurre. Pero también va a ver el efecto de cuando el moderador es promedio. Este programa es un enlace, es un módulo que se le añade a SPSS, que es buenísimo, se llama Process, lo desarrolló Andrew Hayes. Andrew Hayes es un psicólogo que ha estado trabajando mucho el tema de mediación y moderación. Los padres de la criatura son David Kenny, Baron y Kenny. Si usted busca el artículo de Baron y Kenny de 1986 del Journal of Personality and Social Psychology, ese paper se ha citado como 300,000 veces, una cosa descomunal. Son los padres de la criatura. Miren, así es como se ve un output de SPSS. Aquí tenemos la R y la R cuadrada. Esto es la varianza explicada por el modelo. Y aquí tenemos el ANOVA. ¿El modelo sirve para predecir? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué, Carmen? Porque es menor de 0.05. ¿Qué cosa? El p-value. El p-value del modelo es menor de 0.05. Lo que me está diciendo ANOVA, el modelo es bueno para predecir. ¿Y cuánta varianza explica? 0.38. 38. 38% de la varianza de la variable dependiente de agresión está explicada por la insensibilidad, los videojuegos y la interacción de esto. Okay. ¿Ah? La constante, ¿cuánto va a ser la agresión, el nivel de agresión de los niños cuando todas las variables son 0? 39.96, 40. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto es el efecto de callous on emotional trait? Es decir, de la insensibilidad sobre la agresión. 0.76. 0.76. ¿Eso es bajo, moderado, alto o alto? Moderado, alto. Alto. Alto, es porque es de 0.75 para arriba, ¿verdad? Del punto 76. Sí, no, por eso, pero de 75 a 100 es alto, ¿no? 76. 76, ok. 76. ¿Ok? Es alto. ¿Ok? ¿Es significativo? Sí. Video games. Las horas que pasan los niños jugando videojuegos agresivos, ¿tiene un efecto significativo en la agresión? Sí. ¿Ese efecto es bajo, moderado, alto o alto? Ese es bajo.
bajo. El efecto de interacción es significativo. Sí. ¿Ok? Y aquí donde dice int1 underscore 1 es interacción, que es video games por insensibilidad. Bien. Esta tablita es bien importante en moderación, porque lo que vamos a ver en esa tablita es qué ocurre cuando el moderador está a nivel bajo, a nivel medio y a nivel alto. ¿Ok? Donde aparece el símbolo negativo es nivel bajo, donde aparece el 0 es nivel promedio y donde está positivo es el nivel alto. Cuando el moderador, es decir, la insensibilidad, está por debajo, a una desviación por debajo de la media, el efecto es negativo, 0.09. Eso es un efecto bajo, moderado, moderado, alto, alto. Bajo. Pero ese efecto es significativo. No. 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 El p-value nos dice que no. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ustedes podían calcular, saber si una variable independiente es significativa, si una relación es significativa o si las diferencias entre grupos son significativas, utilizando ¿qué dos métodos? Valor crítico y valor observado y valor crítico. ¿Y cuál otro? Dijo valor crítico, valor observado. Ajá. ¿Y cuál es el otro método? El p-value. El p-value, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Hay un tercer método, pero yo no solo introduzco el tercer método en esas primeras clases, porque si es con dos formas y genera confusión, imagínense si le añado un tercero. Es con los límites inferiores y límites superiores. Es decir, si entre el límite inferior, el intervalo de confianza, y el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior, entre estos dos valores pasa el 0 absoluto, ese efecto no es significativo. Entre este valor y este valor pasa el 0 absoluto, Sí. este p-value, ¿es significativo? No. No es significativo. Por consiguiente, como aquí entre aquí y aquí pasa el 0 Ujú. absoluto, este efecto no es significativo. Ok. ¿Ok? Eso es otra forma de establecer significancia. Cuando el valor del moderador, es decir, de la insensibilidad, es promedio, ¿este efecto es significativo? ¿Por qué no, Carmen? Sí. Sí. ¿Por aquí pasa el 0 absoluto? No. ¿Ves? Por eso es significativo. Ujú. Ese efecto es bajo, medio, moderado, moderado, alto o alto. Bajo. Y es positivo. Es decir, que cuando el moderador, insensibilidad, está en un valor promedio, hay un efecto positivo, hay un efecto significativo de el tiempo que juegan los niños y la agresividad. Ya aquí la cosa empieza a complicarse. Porque aquí lo que te está diciendo es, si el nene es un poquito insensible, cuando pase mucho tiempo jugando, va a aumentar su agresividad. Ok. Ya esto es lo que nos está diciendo aquí. Aquí la pendiente, la línea comienza a subir significativamente de agresión. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando la insensibilidad está a un nivel alto, ¿este efecto es significativo? Sí. Sí. ¿Por aquí pasa el 0 absoluto? No. No, ni se asoma. Ujú. Y este efecto es bajo, moderado, moderado, alto o alto. Moderado. Moderado. Ujú. Ya aquí la cosa se pone caliente. Ujú. Lo que me está diciendo es, watch it, porque si el nene tiene un alto grado de insensibilidad, a medida que pase más tiempo jugando, su agresividad va a aumentar. Le van a decir, bueno, estás jugando, llevas 2 horas jugando, le van a decir, buenos días, le mete una pescosa por día. Dios mío. ¿Ok?
En este modelo en particular, que es tiempo de jugar, insensibilidad y agresividad, ¿dónde están las áreas de intervención para un psicólogo clínico, un consejero de psicología o un psicólogo escolar? Vuelvo a decirlo otra vez. Las que... Tiempo de juego, insensibilidad y agresividad. ¿Dónde está el foco de intervención? La exposición al juego, el tiempo que se invierte en el juego. Exactamente. Como padre, la exposición al juego. Ujú. Y como psicólogo, trabajar la La insensibilidad. insensibilidad, sí. Si tú reduces las horas de juego, vas a reducir la agresividad. Ujú. Pero como psicólogo, ¿dónde tiene que trabajar el psicólogo? La insensibilidad. En la insensibilidad. A mi hermano le pasaba exactamente eso. Jugaba tanto y se ponía súper agresivo. Y cuando yo jugaba con él, yo le decía, nene, contrólate. Y él mismo se dio cuenta de que el juego, o sea, jugar tanto tiempo, el tipo de juego que estaba jugando, él decía, no, ya no puedo. Y así le decía, vamos a jugar, que estoy aburrida. Y él, no, Lili, no. Como que no podía. Porque Y él creó estaba conciencia. consciente En el de- principio porque creó la conciencia. Creó Pero la mientras no conciencia. se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues estaba pegado. Creo la Y yo le decía, conciencia. pero contrólate. Y él, no, es que no puedo. Si él no puede, si no puede controlarse, ¿qué hace? Elimina la variable independiente que es tiempo de juego. La elimina la agresividad. ¿Ok? ¿Ven cómo el mundo es más complicado de lo que... ¿Se acuerdan cuando le dijimos establecer causalidad? Me ha pasado algo brutal. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo me caí en una ocasión Ajá. con los dedos, con la mano en los bolsillos? Y yo no sé si yo lo dije en esta clase, que cuando fui al hospital, el enfermero me dijo, yo le dije, no, es que tengo mucha náusea, me caí el domingo, pero era martes y el dolor te había desaparecido y tenía mucha náusea. Y yo dije, puede ser algo que tenga un coágulo. Y el enfermero me dijo, eso es el dolor. Y yo le dije, es que yo no tengo dolor ahora. Estoy hablando esto en la clase en otra universidad donde estoy dando a enfermeros. Y este estudiante viene y dice, no, porque es que si usted hace esto, esto va a afectar va a afectar esto otro. Y dije, ¿dónde trabaja ¿Se usted? acuerda? En tal hospital. Usted me dijo a mí. Ay, Dios mío. Y después yo me excusé con él porque le dije, usted me dijo a mí que las náuseas que me habían dado eran por el dolor. Usted estableció causalidad entre X, que era el dolor, Y era náusea. Y yo le dije, yo no tengo dolor. Error. Se quería esconder. Y él se quedó como que me dijo, hay muchos negros feos por ahí. Yo le dije, no. Y de hecho, yo lo había visto y decía, esta cara me es familiar, pero cuando él dijo eso, fue el momento donde dijo, él estableció causalidad. ¡Pum! Fuiste. Establecer causalidad, mi gente, no es tan fácil como decirlo es un mamey. Demostrarlo es. De hecho, ¿qué te está diciendo este modelo? Si el nene no es insensible, déjalo jugando ahí todo el día. Si el nene es moderadamente insensible, medianamente insensible, juega, pero no mucho, Con un control, sí. con un control. Si el nene es insensible, trata de que no juegue. Ujú. Porque este efecto, imagínese, mire esto como un trago. Usted pide un trago y le dan. Profesor, hay en la puerta como no sé si lo están buscando. A mí. Ya se fue. Evaluación del curso. Adam. Yo digo que esa Variable independiente. se me olvidó. No, estoy buscando uno.
Lo último que usted dijo fue que si el niño era insensible, que entonces no se pusiera, lo ideal era que no se pusiera al juego, y ahí fue que... Ok, yo le dije, mírenlo como si fuera un trago. Ujú. ¿Dónde le va? El moderador es, bueno, piña colada. Ok. Piña colada con media onza de ron. ¿Le va a emborrachar a usted? Probable que no. Es más, con un cuarto de onza. Probable que no le va a emborrachar. Con 2 onzas de ron, que es lo que debe llevar de shot. ¿Le va a emborrachar? No sé. Le va a dar una notita. Con 4 onzas de ron. Ok. El moderador es ron. Bajo nivel. Nivel promedio. Nivel alto. Ok. ¿Dónde va a emborrachar más? Nivel alto. Salud. Y el nivel, salud. Y el nivel promedio, a lo mejor le da una notita. El nivel bajo, no le da nada. ¿Ok? Representación gráfica. En el laboratorio les voy a enseñar a utilizar esta gráfica. Lo bueno de esta gráfica es que usted pone los valores de aquí, y le va a decir exactamente qué es lo que hace el moderador, si aumenta o baja esa relación. ¿Ok? ¿Ves? Mira, la variable independiente, ¿cuánto es el peso? El coeficiente de regresión, 0.169, 10.17, pues ponemos aquí 0.17. Ok. El moderador 0.76. Y la combinación de el moderador con el independiente 0.03, pues ponemos aquí 0.03. Y te dice, Callous and emotional traits, strengths, the positive relationship between videojuegos y agresividad. El Excel te lo interpreta ahí. Importante, si la interacción, el efecto de interacción, el efecto de moderación no es significativo, esto se llama el Simple Slopes Analysis. No tenemos que hacer este análisis. ¿Ok? ¿Cómo se presentan los resultados en tabla? Pues mira, poner la constante, el error estándar del beta, la T y la P. Callous and emotional traits. Y aquí están estos valores, que estos son los intervalos de confianza. ¿Ok? Los intervalos de confianza son estos. ¿Ok? Esto es el lower level confidence interval, el upper level confidence interval. ¿Ok? Y la varianza. ¿Cómo informamos los resultados? Se exploró la relación que tienen la agresividad con las horas que los jóvenes pasan jugando videojuegos. Y esto es efecto principal de horas y agresividad. Okay. Los rasgos insensibles sin emociones, que esto es Callous and emotional traits, el efecto principal, y el efecto de interacción entre las horas que pasan los jóvenes jugando y los rasgos insensibles sin emociones, efecto de interacción o moderación. Los resultados demuestran que el efecto de interacción incrementa la relación entre las horas que pasan los jóvenes usando videojuegos y las conductas de agresividad. Ya dije lo que pasa con la interacción. Lo que me falta es decir el conditional analysis. ¿Qué ocurre cuando el moderador es bajo, cuando el moderador es promedio y cuando el moderador es alto? Okay. Cuando los rasgos insensibles son bajos, que es esto, estos son bajos, hay una relación negativa y no significativa entre el tiempo que pasan los jóvenes jugando videojuegos y las conductas agresivas. Beta, y pongo el intervalo de confianza. Aquí. Cuando los rasgos insensibles están a un nivel medio, existe una relación significativa y positiva entre el tiempo que pasan los jóvenes jugando videojuegos y las conductas agresivas. Beta, el intervalo de confianza. Beta y el intervalo de confianza. Beta es el efecto. Beta es el efecto, exactamente. ¿Es el resultado de la moderación entonces? Ese es. No. El resultado de la moderación es esto. Okay. Esto es
el efecto de interacción general. Aquí lo vamos a descomponer en cuando el moderador es bajo, cuando el moderador es promedio y cuando el moderador es alto. Cuando los rasgos insensibles son altos, existe una relación significativa y positiva entre el tiempo que pasan los jóvenes jugando videojuegos y las conductas agresivas. Esto con estas dos cosas. Ok. Profesor, ¿qué tipo de audiencia es eso? ¿O es lo mismo para ambos? Eso es para una audiencia académica. ¿Cómo tú lo traduces eso, Carmen, para una audiencia no académica? No. Sí, tú estás cogiendo el módulo ahora de presentaciones, ¿verdad? ¿Cómo tú lo Es dirías? académica. Si eso es académica. ¿Cómo tú lo dirías? Ya, pues dímelo. ¿Te vas a dedicar a la consultoría o a la investigación? Sí, pero estoy por eso aquí. Ah, está bien. De verdad. Dímelo en arroz y habichuela, Carmen. Bueno, yo creo que es diciéndole a la rubia bichuela que mientras más, que a mayor insensibilidad, mayor la agresividad va a tener el niño. Estás hablando Ahora, todavía muy académico. Es con los pasos. muy académico. Que se realizó el estudio en el que se encontró que los niños, que a mayor hora de juego, cuando los niños pasan más horas de juego, pues eso puede afectar a la actividad. Porque son insensibles. Lo que afecta es la insensibilidad. Miren, no se compliquen mucho. Miren cómo lo hacemos. Esto es en arroz y habichuela. ¿Qué yo haría? Yo pongo el modelo. Ok. De hecho, voy a hablar con una escritora que me encantaría traerla a la universidad para que les dé un taller a los estudiantes de cómo escribir menos y decir más. Que eso a mí me ha ayudado muchísimo. Hicimos un estudio para ver qué sucede cuando los niños juegan, pasan muchas horas jugando videojuegos violentos. Y queríamos ver qué cosas pueden afectar esa relación. Y una de las cosas que pusimos a prueba es si los niños son insensibles. ¿Qué pasa cuando los niños son insensibles ante el dolor ajeno, ante el sufrimiento ajeno? Es decir, que no les importa o que no les afecta el dolor ajeno. Si eso afecta y hace que las personas sean más agresivas cuando están jugando videojuegos. Hicimos un estudio y encontramos que en efecto, cuando un niño es insensible ante el sufrimiento ajeno, eso hace de que si está jugando videojuegos muchas horas, sea más violento. Pero ¿cuándo es que ocurre eso? Si el niño no es insensible ante el dolor ajeno, puede pasarse muchas horas jugando y eso no va a afectar su agresividad. Si el niño tiene un nivel promedio, un nivel mediano de insensibilidad, cuando esté jugando muchas horas videojuegos, va a tender a ser un poquito más agresivo. Lo interesante es que cuando el niño tiene un alto nivel de insensibilidad al dolor ajeno, si pasa muchas horas jugando, va a ser bien agresivo. ¿Ya? Pero usó los 3 pasos o sin el Claro, dije el efecto principal, sin decir los números. El efecto principal y después el conditional effect. Cuando el moderador es bajo, cuando el moderador es medio y cuando el moderador es alto. Y ahí se ponen también los números. Si lo vas a escribir, eso en el examen, por ejemplo, hubo gente que me presentó los datos para una audiencia no académica, pero nunca me puso los estadísticos. Okay. Siempre que yo he hablado para una audiencia no académica, he dejado fuera los estadísticos yo, siempre los he incluido, ¿verdad? En este caso, como lo estoy haciendo oral, pues no te estoy diciendo, mira. De hecho, en una ocasión yo fui a un congreso en Santo Domingo y este estudiante, ¿cuántos efectos yo tuve que presentar aquí? El efecto de interacción y el conditional effect, que es decir, cuando el moderador es bajo, promedio y alto, ¿verdad? Esto es de una hipótesis.
Este estudiante fue a presentar en República Dominicana y fue a presentar un estudio donde él había hecho 7 hipótesis de interacción. Por consiguiente, él tenía que explicar cuántos efectos condicionales. 7 por 3, 21. Dios mío, eso es demasiado. Y no solamente eso, él cada vez que presentaba un slide se ponía a decir todo. Problema, él me presentó todas las moderaciones, pero cuando yo le dije, levanté la mano, ¿cuál es el proceso psicológico que hace que ese moderador aumente esa relación o la disminuya? ¿O cuál es tu posicionamiento teórico? Bueno, habría que leer más. Ese que no lo sabía. Y si usted se para al frente a hablar de algo, asegúrese de estar bien documentado para lo que va a hablar. Yo no lo hubiese puesto a un estudiante. Si yo sé que mi estudiante no me puede explicar el proceso psicológico que subyace las relaciones entre las variables, yo no lo expongo a eso. Yo. Y ustedes en la clase y para mía el tipo de audiencia que tenía y más, también. sino una audiencia internacional, Sí. tú sabes. O sea, yo por ejemplo, Melanie, la estudiante que vino ahorita que me dio el brazo gitano. Melanie en bachillerato fue a un congreso junto con otras estudiantes de bachillerato y fue a presentar un modelo de mediación, que es lo que vamos a presentar ahora. Y ella, yo me acuerdo que querían ver qué sucede cuando la autoeficacia es un antecedente del engagement en los estudios y el burnout en los estudios. Los estudiantes cuando tienen altos niveles de autoeficacia tienden a tener mayor engagement, por consiguiente si están más engaged no van a querer abandonar los estudios. Por otro lado, cuando los estudiantes tienen baja autoeficacia, eso hace que estén más burnt out y ese burnt out va a hacer que quieran abandonar los estudios. Estudiantes de bachillerato todavía no habían terminado su bachillerato. Cuando ellas fueron a presentar en el tercer Congreso de Psicología Industrial a Daricel, que también está estudiando psicología clínica, ella le tocaba explicar el proceso psicológico. Esa muchacha el día antes estaba que temblaba. Y yo ese día estaba con una ansiedad brutal que mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ay, estoy asustado por las muchachas que van a presentar mañana. Y me dice, relax, que lo van a hacer bien. Cuando Daricel agarró aquel pointer y empezó a explicar el proceso psicológico que subyacía a las relaciones entre las variables, ni Bandura lo hubiese explicado también. ¿Pero por qué? Porque ella dominaba tanto la teoría y podía explicar y descomponer esas relaciones que no había forma de cogerlas. Cuando termina, una profesora, que se llama Lili García, que es de Mayagüez, le dijo, ¿ustedes son estudiantes doctorales? Y le dije, no, somos de bachillerato. Miren, hacer revisión de literatura es la cosa más chavada para la investigación. A mí no es la que más me interese, no es la que más me gusta. Pero cuando tú dominas un tema y tú haces una buena revisión de literatura, lo que significa que no es que te tienes que leer lo que todo Cristo ha escrito, sino saber qué es lo más importante que tú debes de leer y conocer para poder explicar un fenómeno. Es como tú tener la piedra filosofal, decir, esto ocurre porque pasa esto, esto y esto. Y esto hace que esto ocurra y esto hace que esto ocurra. Es tener, o sea, es como tener la piedra filosofal. Y eso uno se siente como que, ¡wow! Si usted cree en sus competencias, si usted cree que es lo suficientemente eficaz para ser un buen estudiante, eso va a potenciar y desencadenar un efecto motivacional donde usted va a querer estudiar aquello que verdaderamente le apasiona. Y se va a disfrutar los estudios y va a estudiar de forma enérgica y va a sentir orgullo de lo que está estudiando y va a sentir que el tiempo pasa volando. Y ese estado psicológico de realización con los estudios va a hacer que usted no quiera abandonar los estudios. Por el contrario, si usted no se siente lo suficientemente capaz de creer
que puede aprender y sacar el máximo de sus estudios, lo que va a empezar es a hacer un proceso de deterioro psicológico, donde las demandas académicas van a ser tantas que va a empezar a perder recursos y se va a quemar. Y esa quemazón lo que va a hacer es que usted va a querer de alguna forma abandonarlo. Acabo que acabo de explicar. Proceso psicológico positivo y el negativo. Lo mismo que hizo Daricel. ¿Okay? En resumen, la moderación es el efecto que tiene una variable moderadora en la relación entre una variable independiente y una dependiente. ¿Ok? Miren, aquí queríamos ver el efecto que tiene en el aburrimiento, la autoeficacia. La variable dependiente es aburrimiento. Pues tenemos infraexigencia, es decir, que usted no tiene nada que hacer en su trabajo. ¿Y qué sucede cuando usted no tiene nada que hacer en su trabajo pero tiene altos niveles de autoeficacia? El efecto de la autoeficacia, la variable dependiente es aburrimiento. Ok, ¿cuánta varianza me explica este modelo? Punto 66. 66% de la varianza del aburrimiento está explicada por la autoeficacia, la infraexigencia y la interacción entre ambos. Cuando la autoeficacia se relaciona positivo o negativamente con el aburrimiento. Negativo. Negativo. ¿Y esta relación es significativa? Sí. Sí. La infraexigencia, es decir, no tener nada que hacer en su trabajo, ¿se relaciona positivo o negativamente? Positivo. Esta relación es baja, moderada, alta. Moderada, alta. ¿Es significativa? Sí. ¿Por aquí pasa el cero absoluto? No. ¿Por aquí pasa el cero absoluto? No. Tampoco. El efecto de interacción es negativo. Es decir, que cuando aumenta la autoeficacia, disminuye el aburrimiento. ¿Ok? ¿Esta relación es significativa? Sí. Sí. ¿Por aquí pasa el cero absoluto? No. La interacción es infraexigencia por autoeficacia. Efecto de moderación. Lo que me está diciendo. Aquí no tengo el conditional effect. Pero a lo mejor cuando la autoeficacia es baja, el efecto no es significativo. Y a lo mejor cuando la autoeficacia es media, a lo mejor no es significativo. Pero cuando la autoeficacia es alta, sí tiende a tener un efecto de reducir el aburrimiento. Mediación. Ya vimos moderación. Ahora vamos a ver mediación. Mediación, el ejemplo que yo utilizo es un ejemplo clásico. Mediación ocurre cuando yo tengo una variable independiente Yo tengo uno gordo, pero es negro. Está bien. Yo tengo una variable independiente que predice una otra variable que a su vez predice otra variable. X predice ME y ME predice la variable dependiente que es Y. Okay. ¿Ok? Cuando yo estudié aquí, esto no se hacía. ¿Ok? Supongamos que yo trabajo. Y tengo un iPhone. Profesor, Dígame. es que veo la flecha, ¿eso quiere decir algo? Si esto es un coeficiente de regresión. Esto lleva a esto y esto lleva a esto. Ok, está bien, que como no estaba prestando atención. Ok. Yo trabajo y tengo un iPhone. Pero por yo trabajar, ¿voy a tener el iPhone? No, No. yo no tengo. Trabajas y no tienes iPhone. No tengo. ¿Ok? ¿Tienes teléfono? Sí. Ok. Bueno, tienes teléfono. Yo trabajo y tengo un teléfono. Pero por yo trabajar, ¿tengo un teléfono? No. ¿Qué tengo que tener para poder tener el teléfono? Dinero. Viruta. Dinero. Cachimuchi. Chaucha.
mandanguita, panoja, pasta. Por consiguiente, si yo trabajo, genero dinero, y si yo genero dinero, puedo comprar el iPhone. O sea que la línea de arriba se elimina. 5 puntos de bono, hasta las 4. Se elimina si la mediación es total, porque ahora voy para allá. Cuando la mediación es total, tú trabajas, generas dinero y ese dinero te permite comprar me permite comprar el iPhone. Por lo tanto, para llegar del teléfono de trabajar al iPhone, tengo que pasar por ¿dónde? Por el dinero. Por el dinero. Por lo tanto, si el dinero está presente, la relación entre trabajar y tener un iPhone deja de ser significativa. Eso se llama mediación total. Esa ecuación cambiaría si, por ejemplo, fuera una persona que trabaja en una industria de teléfonos y le facilitan el teléfono. 5 puntos de bono para Wanda porque están adelantados. Si tú Si trabajas la- en una industria que... Y te dan un descuento, que eso es lo que yo voy ahora. Pero si yo trabajo... Profesor, pero no me dejan terminar de contar. Ay, Él lo perdón. explico, no, estamos cortos de tiempo, siga, profesor. Si yo trabajo en Apple Ajá. y Apple me da... El teléfono, claro. No es que me da el teléfono. Me da un descuento del 85%. Ok. Con ese descuento yo puedo comprar el teléfono. Claro. Sí, Sí, el- pero aún así tengo que tener ¿qué cosa? Dinero, Viruta. viruta, mandanga, panoja, pasta. Por consiguiente, el ¿Cómo que? hecho de yo trabajar en Apple me facilita La adquisición del... la adquisición del iPhone, pero tengo que tener dinero. Por lo tanto, cuando el dinero está presente, el trabajar en Apple y tener el iPhone, esa relación va a seguir siendo significativa. Ok. Cuando el mediador está presente y la relación entre la independiente y la dependiente sigue siendo significativa, estamos hablando de una mediación parcial. Lo que te estás diciendo es que vas a llegar a la variable dependiente a través de la independiente, pero a través de la mediadora. Ujú. La mediación total es cuando, por decirlo así, necesito un mediador obligatoriamente para llegar a algo. Ujú. Cuando tú tienes, para tú llegar como diría el cristianismo, para llegar a Dios a través de la salvación, para alcanzar la salvación, tienes que pasar por Cristo. Para llegar al iPhone, tienes que pasar por el dinero. En la mediación parcial llegas a través del dinero, pero también a través de la independiente. Con la independiente estás prediciendo tanto la dependiente como la mediadora. Pero en la total y en la parcial siempre va a estar el dinero. En la parcial y en la total siempre va a haber un mediador, porque si no, no estaríamos hablando de La mediación. cosa es cuánto necesitas el mediador para llegar a la dependiente. Exactamente. Cuando el mediador está presente, la relación entre la independiente y la dependiente deja de ser significativa, el p-value es mayor de 0.05, es total. Ujú. Si el p-value es menor de 0.05, es una mediación parcial. Ok. Miren, yo hice un estudio donde quería ver si la justicia académica, es decir, si yo trato de forma justa a los estudiantes, eso genera más engagement. Y ese engagement genera mejor GPA. ¿Ok? ¿Qué fue lo que encontré? Que en efecto, la justicia académica tiene un efecto sobre el engagement. Y el engagement tiene un efecto sobre El promedio. el promedio. Pero por el mero hecho de yo tratar de forma justa a los estudiantes, yo puedo, a través de la justicia nada más también, fomentar GPA. Por lo tanto, que con una misma bala mato dos pájaros. Esto es mediación parcial.
Mediación parcial. Si la relación entre justicia académica y el GPA dejase de ser significativa, entonces sería mediación total. Aquí la línea de aquí del medio, en vez de hacerle una línea recta, lo hago una línea entrecortada. Ok. Encontrar efectos de mediación significativos es más fácil que encontrar efectos de moderación significativos, en mi experiencia. ¿Ok? El predictor, esto se compone en diferentes paths. El path A es cuando, yo sigo agarrando esto. Este es el path A. Cuando yo predigo del independiente a la mediadora. El path B es cuando yo predigo de el mediador a la dependiente. Y el path C es cuando yo predigo de la independiente a la dependiente cuando el mediador está presente. Yo hago una mediación para tratar de explicar el mecanismo psicológico que vincula esta variable independiente con esta variable dependiente. Por eso mediación y moderación, la mediación viene de psicología, de Baron y Kenny. La mediación perfecta ocurre cuando el path C es 0 cuando el mediador está presente, pero eso es bien poco probable, eso no ocurre mucho. ¿Ok? El path C es que Cero. la independiente predice la Dependiente cuando el mediador está presente. ¿Qué ocurre? El path C es el que me va a decir si la mediación es total o parcial. Míralo aquí. Una relación simple, predictor y dependiente. Esto es un simple relationship. Una relación mediada es el efecto que tiene el predictor sobre la dependiente a través de otra variable. Yo le digo a Shirley, dile a Carmen que le diga a Kiara tal cosa. Shirley le dice a Carmen, Carmen le dice a Kiara. La mediación es el efecto que tiene Shirley sobre Kiara a través de Carmen. ¿Ok? Usted no tiene amistades que es alguien que los une, es como la crema de las Oreos. Cuando está presente esa persona, ustedes son amigos. Cuando no están presentes, Yo me siento la crema. tú eres la crema de las dos Oreos, ¿verdad? De todas las Oreos. ¿Ok? El efecto directo es la relación entre la variable predictora y la independiente, pero controlando el efecto de la mediadora. El efecto indirecto es el efecto que tiene la variable independiente sobre la dependiente a través de la mediadora. ¿Ok? Y el efecto total es la suma del efecto directo más el efecto indirecto. Baron y Kenny son los padres de la criatura. ¿Ok? Y son quienes hablan de mira, aquí está citado
por 73.032 artículos. Ese Wow. número tiene que ser más alto. ¿Ok? Ese número es decir, 73.032 artículos en algún momento, y esos están los que están en Google, pero en las bases de datos ese dato tiene que ser mucho más alto. ¿Ok? Baron y Kenny lo que decían es, para tú probar mediación, tienen que darse 4 condiciones. Y es decir, primero, que el predictor se relacione con la variable dependiente. Si el predictor no se relaciona con la variable dependiente, pues hasta ahí llegó tu modelo de mediación. Después Andrew Hayes dice, suave. En el caso de nosotros, del modelo de autoeficacia e intención de abandono, cuando hicimos el análisis inicial, la autoeficacia y la intención de abandono no se relacionaban significativamente. Y de acuerdo a Baron y Kenny, les dirían, pues no puedes hacer mediación. Watch it. Porque la autoeficacia sí se relaciona con engagement en los estudios y sí se relaciona con burnout en los estudios. Y el engagement en los estudios se relaciona negativamente con la intención de abandono, y la relación entre burnout y la intención de abandono es significativa y bastante alta. Por consiguiente, yo estoy descifrando, abriendo la caja negra de la experiencia psicológica estudiantil, donde esta variable independiente, que en su origen no se relacionaba significativamente con la variable dependiente, me está diciendo, watch it, porque sí, esa relación se da a través del burnout y a través del engagement. Y esa es una de las críticas que Andrew Hayes le hace a Baron y Kenny, porque Baron y Kenny decían que si no había relación entre la simple relationship entre el predictor y la dependiente, tú no podías hacer mediación. Y él dice, no, porque esta variable me puede estar prediciendo otros efectos psicológicos que afectan la variable dependiente. Y esa relación a simple vista no es significativa, pero sí te está explicando. Por consiguiente, el modelo 2 relaciona, es la regresión para examinar la relación entre la predictora y el mediador. Nos ofrece el path A. Después, lo que vemos es el modelo de regresión 3, el efecto de el mediador sobre la variable dependiente. Y por último, vemos qué pasa con el predictor y la dependiente cuando controlamos el efecto de el mediador. Baron y Kenny decían, tiene que haber una relación entre A y B, para después entre A y M, para después entre M y B, para después entre A, M y B. Y si A y B, cuando M está presente, la relación deja de ser significativa, que eso fue lo que dijo Shirley. Estamos hablando de mediación total. Si la relación entre A y B sigue siendo significativa cuando M está presente, estamos hablando de mediación parcial. ¿Ves por qué es que el curso está montado de tal forma que usted tiene que saber todo lo de la primera clase para poder entender esto que es lo último? ¿Quién me dice si ese modelo es bueno o no? ANOVA. Si el ANOVA no es significativa, olvídate de los peces colores. Por más chulo que sea el modelo, si es no significativo, te dice ese modelo no sirve. Por tanto, de acuerdo a Baron y Kenny, tienen que darse estas 4 condiciones. Que la independiente se relacione con la dependiente, la independiente con el mediador, el mediador con la dependiente, y después ver lo que pasa con la independiente y la dependiente cuando el mediador está presente. Bueno, una de las limitaciones en lo que dice Baron y Kenny es que, mira, hay veces que tú tienes una relación entre la independiente y la dependiente
y el mediador sigue siendo, el efecto sigue siendo significativo. ¿Ok? Lo que dice Baron y Kenny es que, lo que dice Andrew Hayes es que tú lo que quieres ver es si el efecto de esa mediación es significativo. Si ese efecto es significativo, ese mediador es bueno. Para eso se desarrolla el Sobel Test, que está dado muchísimas críticas. El Sobel Test lo que pone a prueba es si esa mediación no es el efecto de mediación, no es que si estos paths son significativos, es si ese efecto de mediación es significativo. Si el p-value del Sobel Test es menor de 0.05, lo que me está diciendo es, ese es un buen mediador. Ese mediador es bueno. ¿Ok? Lo que pasa es que es un test muy conservador. Muy conservador. Y yo puedo calcular el efecto indirecto, que es el efecto que tiene la variable independiente sobre la dependiente a través del mediador, y calcular el tamaño de efecto de la mediación. ¿Ok? Es decir, yo puedo ver cuánta varianza explicada me explica, valga la redundancia, la mediadora. De la pizza de varianza, ¿cuánto se debe al mediador? Y yo lo puedo cuantificar. ¿Ok? El kappa square es un tamaño de efecto. De hecho, yo no sé si el kappa square, porque Process es un módulo que se le instala a SPSS. El kappa square lo sigue dando. Dice que un efecto bajo es de 0.01 a 0.08. De 0.09 para arriba es un efecto mediano, y de 0.25 para arriba es un efecto grande. Por ejemplo, miren este estudio. Lo que queremos ver es si el consumo de... Esto es un estudio de verdad, de Lambert. Si el consumo de pornografía afecta o está relacionado con la infidelidad. Okay. Cuidado con la línea causal. Cuidado. Sí. Porque enseguida pensamos, si consumo pornografía va a ser infiel. No. El consumo de pornografía va a producir un estado psicológico, y ese estado psicológico va a afectar la infidelidad. A ver si ocurre o no ocurre infidelidad. El consumo de pornografía debe de predecir la infidelidad, es decir, calcular el path 6. El consumo de pornografía debe predecir el compromiso. La hipótesis de ello es que esta relación está mediada por el compromiso con la pareja. Ok. ¿Ok? Pues entonces el consumo de pornografía debe de producir compromiso en la pareja, debe ser relación positiva o negativa, y el compromiso en la pareja debe afectar la infidelidad. ¿Ok? Si cuando el consumo de pornografía el compromiso está presente, y esa relación entre consumo de pornografía e infidelidad deja de ser significativo, estamos hablando de una mediación total. Si el consumo de pornografía, cuando está presente el compromiso, y el consumo de pornografía y la infidelidad sigue siendo significativa, estamos hablando de una mediación parcial. Pornography consumption, el efecto directo. Pornography consumption hacia el relationship commitment hacia infidelity. ¿Y qué pasa con esta relación cuando esta variable está presente? Así como se hace, lo que seleccionamos, el primer output que nos da SPSS es la variable dependiente commitment. ¿Cuánto explica consumo de pornografía sobre commitment? 0.02. 0.02. Eso es poquito. Eso es
Bien poquito. ¿El modelo es bueno? Sí, Sí. ¿El predictor es bueno? sí. Sí, sí. Es bajito, bien bajito, pero bueno. es bueno. Es significativo. ¿Ok? Luego vamos al próximo y lo que vamos a predecir es infidelity a través de commitment. Commitment. ¿Cuánto se relaciona negativamente con infidelidad? Punto 27. ¿Ese predictor es significativo? Sí. Sí. El consumo de pornografía sobre infidelidad es significativo. Sí. Por consiguiente, cuando commitment está presente, el consumo de pornografía sigue siendo. Significativo. Eso me está diciendo que esa mediación es como parcial. Una mediación parcial. Porque genero commitment, pero también el consumo de pornografía sigue siendo significativo. ¿Ok? Por consiguiente. Significa que aunque haya o no haya commitment, consumir pornografía te lleva a la infidelidad. Suave, espérate. ¿Qué dijiste? Suave, suave con la línea causal. Cerquita nos pegamos. Si es parcial, significa que aunque haya o no haya commitment, No, no. Que cuando el commitment está presente, la relación entre consumo de pornografía e infidelidad sigue siendo significativa. Hasta ahí. es lo que Hasta se ahí. puede decir. Yo no puedo decir que el consumo de pornografía va a hacer que uno sea infiel. Ok. Porque si ves la pornografía con tu pareja. ¿Ok? El modelo total es el efecto, nos ofrece el efecto predictivo de la variable dependiente cuando el mediador no está presente en el modelo. Este es el simple effect. Punto 58 de consumo sobre infidelidad. Aquí lo que nos está diciendo este resultado es cuando commitment está presente, ¿qué pasa con infidelidad? Con consumo de pornografía e infidelidad. Sigue siendo significativa. Claro. Pero miren cuánta varianza explica este modelo. Este modelo explica poquita varianza, un 11%. Mi pienso sería que este mediador de commitment no es el mejor mediador para explicar esta relación. Porque lo que explica el consumo de pornografía sobre commitment es un 2%, eso es casi nada. El 98% de commitment está explicado por otras cosas que no es consumo de pornografía. Okay. Y eso ya a mí, como revisor, me levanta una bandera. O sea, yo le hubiese dicho a los autores, búscate otro mediador, porque ese mediador está a cayuco. ¿Ok? Y el efecto indirecto. Este efecto indirecto, el efecto indirecto de la variable consumo de pornografía sobre infidelidad es de 0.12. Ese efecto es significativo. ¿Cómo vemos si es significativo? Si para esto se hace el bootstrapping. Bootstrapping es que coge 50 muestras, 50 datos de la muestra y los calcula y calcula una media del efecto y vuelve a recoger 50 más y eso lo hace 1000 veces. Eso no lo hace PSS, así que por aquí pasa el cero absoluto. No. Pues si no pasa el cero absoluto, ese efecto es significativo. ¿Ok? Luego vemos el tamaño del efecto estandarizado. 0.04, de lo que vimos de 0.04, eso era un efecto bajo, ¿verdad? ¿Ok? Ya esto me está diciendo que ese efecto de indirecto no es mucho, es muy poquito. Y el kappa square de Pritchard, que es 0.401, yo no sé si esto todavía lo sigue haciendo. ¿Ok? Sobre el test. ¿Este mediador es significativo? Sí, lo que me está diciendo es que este mediador es significativo. Por consiguiente, pero fíjense, esto si lo fuéramos a redondear sería 0.051. ¿Eso es sí o no? ¿Cerquita no es pegado y la puerta no es adentro? Yo sigo diciendo que este no es el mejor moderador, el mediador por eso mismo, porque
Esto si lo hubiésemos redondeado me daba .051 y aquí descartaba esto. Pero Pero entonces, para efectos de nosotros, si nosotros tenemos un ejercicio donde sea .0509 que se puede convertir, lo transferimos a 51 o lo dejamos tal como está y lo analizamos como .05. yo lo dejaría así como .05. Ok, Sí, porque- es para nosotros en términos de examen porque Sí, después no, se no, nos no, y para complica. términos de la vida, fíjate del examen, Ok. porque después del examen que lo pase, pues cuando te vengan a vender No, el gato por por eso- liebre, Sí, pero para efectos de eso quiero saber. aquí es que este efecto es... o sea, Está demasiado en el borderline en todos los aspectos sí, de la... sí, o sea, estamos hablando de que el 2% de que el consumo de pornografía explica casi nada. O sea, imagínense una pizza que son 100 pedazos, Dos pedazos. 2 pedazos lo explica el consumo de pornografía. ¿Dónde están los otros 98? Es la pregunta. O sea, ¿qué otras cosas explican un 98% de... O sea, yo pienso que es que a lo mejor este no era... ¿Qué es lo que yo pienso? Estos Claro. eran los datos que ellos tuvieron. Lo montaron bien la historia y... Claro. Pero es bien poquito. Eso es muy poco. Muy poca varianza. O sea, muy poca varianza para explicar Existe un efecto indirecto y significativo entre el consumo de pornografía y la infidelidad a través del compromiso en la relación. Beta, coeficiente de, el intervalo de confianza. Esto representa un efecto relativamente pequeño. Kappa square, .04. A mí me gusta mucho presentar las conclusiones con un diagrama. Aquí es como se ve. ¿Ven? Ok. Pornografía a relationship commitment, negativo .47 y el p-value. Aquí yo le añadiría la varianza explicada aquí arriba. Aquí yo pondría un 2% de la varianza y relationship commitment a infidelidad, negativo .27. Es decir, que cuando hay alto nivel de commitment, Ujú. hay menos infidelidad. Si hay bajo nivel de commitment, hay mayor infidelidad. Ok. Y el efecto directo, ¿qué pasa cuando esto está presente? Pues .46, p-value, esto me dice que esta medición es parcial. Y el efecto indirecto, presentamos el efecto indirecto. Este modelo no es el mejor del mundo. Pues para los efectos ellos dijeron, si hay depende del commitment, va a ser la infidelidad, pero por lo menos especificaron que la relación es bien baja. Exactamente. ¿Qué va a incidir entre el consumo de pornografía y la infidelidad? Yo creo que pueden ser otros Otra aspectos. variable. Ujú. Y yo no soy un experto en sexología, pero qué sé yo, satisfacción con tu vida sexual, Ujú. apertura a la experiencia en la vida sexual, el nivel de conservadurismo, Creencias, valores. creencias, Si nos vamos en Puerto Rico, la nacionalidad en Puerto Rico versus Claro. en Arabia, otros lugares en que el hombre tiene varias esposas también, ahí son Ujú. diferentes y es interesante, los papeles de género, o sea, es... También. Si es la mujer la que lo ve o el hombre. Y miren, yo creo que si este estudio yo lo hubiese hecho, yo hubiese probado este modelo con mujeres Y con hombres. y con hombres, porque yo estoy casi seguro de No que hay la diferencia. historia va a cosas. ser Después comparar- distinta. y después comparar ambos estudios. Con la misma muestra, yo lo que hago es que segmento, le pido un output por género Ah, ok, sí, que los, y me va a dar los coeficientes de regresión con hombres ¿Y cómo era? y con mujeres. Y yo comparar, ¿qué estadístico yo debo utilizar para comparar esto? La prueba Z de magnitud de relaciones, Ujú. que eso lo vimos en la clase de correlación. Y si hay diferencias significativas en la magnitud de las relaciones entre estos pares, género modera esa relación. Ujú. No es lo mismo hablar de consumo de pornografía, commitment e infidelidad en hombres que en mujeres. Mind you, hay todo un... A mí es que el tema de la sexualidad me fascina. Ujú. Y hay todos unos entendidos sociales sobre lo que es la sexualidad del ser humano que pensarían de que los hombres son más sexuales que las mujeres. Eso es una falacia. A los hombres le da sed, a la mujer le da sed. Claro. El hombre se toma un vaso de agua, la mujer se puede tomar un té.
somos seres sexuados. El hecho sexual humano no importa cuál es su género. ¿Ok? Hay un entendido de que los hombres son más infieles que las mujeres. ¿Ok? De las prácticas, incluso las prácticas sexuales. Se piensa de que el consumo de pornografía es mayor entre los hombres que en las mujeres. Sin embargo, la pregunta es, depende de cuál sea el tipo de pornografía. Hay una directora de cine porno que ella se ha dedicado y ha hecho un dineral haciendo películas porno que va enfocada en la satisfacción de la mujer. En cambio, el porno tradicional, y estamos hablando entre adultos, está enfocado en la satisfacción del hombre. Y lo que están diciendo es que no. Cuando tú cambias la ecuación, cambia y la conducta sigue siendo igual. ¿Okay? Pero hablar de la sexualidad de la mujer es un tabú. ¿Han visto la película Kinsey? No. Véanla, con Liam Neeson. ¿Cómo se llama? Kinsey, con Liam Neeson. Excelente película. Excelente. El tipo escribió un libro que se llama la masculinidad, la sexualidad del hombre, y fue un bestseller en la década de los 50 y 60. Escribió el mismo libro de la sexualidad de la mujer y lo tildaron de todo. De un depravado sexual. Esto era porque hablar de la sexualidad femenina está bien visto en nuestra sociedad. No está bien visto. O sea, no es políticamente correcto. Y son discursos que nosotros seguimos replicando. ¿Cuántas novias tú tienes en la escuela? Claro. Y no lo pensamos, pero aún así seguimos seguimos replicando eso. Y no hay nada malo en la sexualidad humana. Lo malo es no educarse para entender lo que es la sexualidad humana. ¿Okay? La mediación establece relación entre dos variables que está explicado por una o a veces más variables. Los padres de la mediación son Baron y Kenny. El efecto directo es la relación entre la variable predictora y la independiente, controlando por el efecto de la mediadora. El efecto indirecto es la relación que tiene entre la variable independiente y la dependiente a través de la mediadora. Si la relación es significativa entre la independiente y la dependiente cuando el mediador está presente, eso es mediación parcial. Si la relación deja de ser significativa, es mediación total. Esa referencia es muy buena, está en el PowerPoint. Aquí está el libro de David, en la página de David Kenny, y este libro lo escribió un profesor mío en España, Jesús Rosell, amigo igual que Pilar Jara. Pilar Jara es una de las personas, de las mejores profesoras que yo he conocido en mi vida. De estas personas, una mujer bella por fuera, pero más bella por dentro. Esas personas que cuando usted la ve, le alegran el día e iluminan esa mujer, de verdad, yo la quiero muchísimo. Y ella es experta en series temporales, en hacer regresiones para predecir eventos a través del tiempo. Yo predigo lo que va a ocurrir mañana y lo que ocurre mañana lo predigo lo que va a pasar pasado mañana y así sucesivamente. O hacerlo a través de... Con un efecto dominó. Con efecto dominó. Lo que hace el stock market, eso es lo que ella hace. Wow. ¿Okay? Pero además este es un gigante y yo lo quiero mucho. Ahora cuando fui a España cené con él y ahora cuando vuelvo a España quiero cenar con ellos dos. Ellos fueron las primeras dos personas a quien yo les dije que yo me venía para Puerto Rico y me invitaron a cenar. Gente muy querida. Y ese libro está disponible para descargarlo gratuitamente. ¿Ok? Mi gente, con esto terminamos todo lo de la clase. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿usted fue a España a través de la universidad o fue por su cuenta? Yo solicité una